Bienvenidos a esta jornada final del clinic de la primer clinic de la Federación Cántabra de Baloncesto Online. Si en la primera hablábamos con Sergio Jorena, que era este joven talento que tenemos a preparación física en Cantabria, pues hemos buscado para dar este broche de oro al clinic, pues a una persona que nos pueda hablar de otra de las grandes inquietudes que tiene el colectivo de entrenadores, que es que dicen, yo quiero llegar al profesionalismo, quiero intentar dar pasitos, quiero meterme en este mundo del baloncesto, pero en serio, ser entrenador, dedicarme a ello, no solo vivir para y por, sino también de él. Y queríamos que una persona joven con experiencia dentro del mundo profesional y que nos podría hablar de manera global de lo que es un staff técnico en estas categorías y dentro de un organigrama de un club profesional, pues hemos elegido a Alejandro González Sanemeterio. De Alejandro González Sanemeterio os podemos contar muchas cosas, pero poco recordarán que con apenas 18 años pues ya se hacía cargo de la Escuela Deportiva Municipal de Torlavega en el Colegio del Salvador, y ya en Alevines comenzaba como un primer entrenador una carrera que pasaba por Fernando Los Ríos, por el Club Némesis en cadete femenino, por las categorías inferiores del extinto Club Estela, y que le llevaba la temporada 18-19 compaginado todo con selecciones y un montón de éxitos a nivel competitivo, pues le llevaba a dirigir al primer conjunto del CBT Torrelavega, conquistando la Copa Cantabria y haciendo una grandísima temporada, tras una breve experiencia ya como entrenador ayudante en el conjunto de EVA de Estera. El año siguiente, yo creo que es aquí donde le llega la gran oportunidad. El Grupo Area Cantabria hace una apuesta definitiva por la juventud de estos, ahora 31 años, pero entonces 18, y una década después de empezar en esto de entrenar ahí de manera un poco con dedicación exclusiva, pues le tocaba la oportunidad de ser entrenador ayudante de David Mangas, el de Plata, y ser el gerente por su formación académica universitaria de un club como es ahora mismo el referencial en Cantabria. ¿Qué más podemos contaros? La dificultad que tiene ser entrenador profesional es enorme. Queremos romper ese techo de cristal que tenemos los entrenadores cántabros en la primera división femenina y en la Liga EVA, y quitando el tótem de Israel González que tenemos ahí en el Alba Berlín, que es un astronauta dentro de este mundo, pues la juventud, el talento y lo que queremos apostar en este primer clínico online de la Federación Cántabra de Baloncesto lo atesora Alex, que siempre dice el codirector de la Escuela Cántabra de Entrenadores que es el señor elegido para, según él, el elegido para ser el siguiente en romper este techo de cristal y colocar el nombre de Cantabria en un entrenador formado 100% en Cantabria y que ha dado eso, que ha comido como mucha gente pues mucho tiempo de entrenamientos en colegios, en pabellones con niños y para ir creciendo. Siempre que le pedimos que colabore, colabora al máximo en todo lo que puede con la Federación Cántabra de Baloncesto, y como le vemos aquí entre partidos, aquí está en una vorágine tras los partidazos que está viviendo ahora en Navidad y acabando el año, es capaz de seguir trabajando a estas horas y tenerle preparado ahí, como le veis, en la propia sede del club, porque eso es una de las grandes cosas que suceden al entrenador profesional, que tiene que estar trabajando y haciendo una dedicación exclusiva. Nada más que decirle, bienvenido Alejandro, este es tu broche, este es tu charla y estamos deseando escucharte. Nada, muchas gracias por la presentación y bueno, por poder sacar estos clinics, tanto a la Federación Cántabra como a la Escuela de Entrenadores en particular. Yo siempre estaba, como siempre digo, al otro lado de la pantalla, ¿no? Y bueno, pues para mí es un orgullo, un honor poder estar a este lado. Yo, por la temática de la charla, pues creo que es interesante, creo que es algo que me encanta, como bien dices tú, de mi experiencia pues académica, ¿no? Que tiene una parte de gestión de personal y demás, y sí que soy un enamorado de este tema de la estructura del cuerpo técnico, de cómo llevarlo a cabo, la elección de los miembros, luego cómo se gestiona. Yo recuerdo que Asier Gordo hizo una charla, o sea, daba la clase de esto en el curso de entrenadores de la Federación Cántabra, y yo asistí y me entusiasmaba, y él también, y con él cuando estuve de ayudante suyo pues pude aprender mucho de cómo llevarlo a cabo, y día a día se sigue aprendiendo y bueno, más que un clinic porque tampoco se va a aprender nada, yo creo que es una charla muy curiosa, de inquietudes, ¿no? De cómo funciona, el funcionamiento que es, porque luego dentro de cada estructura pues cada uno hará la suya. Creo que por introducirlo un poco, desde que cada club es un poco distinto, y
y depende el primer entrenador o depende desde qué perspectiva lo mires, la estructura se ve diferente, ¿no? No es lo mismo para verlo desde la parte del director deportivo, cómo hace la estructura, que desde el último delegado e importantísimo del equipo. En mi caso voy a intentar no ceñirlo desde un punto de vista, pero si me tengo que considerar algo dentro de la estructura es mentalidad de primer entrenador, y voy a intentar verlo cómo haría yo la estructura si yo fuese el primer entrenador. A día de hoy no lo soy entrenador ayudante, pero creo que depende de la perspectiva desde donde estés, puedes verlo de una forma u otra, pero creo que la estructura del cuerpo técnico, el jefe, cómo se tiene que desarrollar es el entrenador. Entonces voy a intentar primero hablar de cómo lo haría yo si yo fuese el primer entrenador y tuviese muchos recursos, cómo sería con recursos ilimitados. Y bueno, intentaré hablar al final un poquito muy rápido de cómo lo hacemos concretamente en nuestro equipo, en el grupo Alega Cantabria, para poder hacerlo con unos recursos pues, que son más limitados y que en un club humilde pues escasean. Fenomenal. Esto para la charla, vamos a lanzarle la presentación y todo tuyo. Estos son... A ver, vamos ahí, lo vamos a compartir y le dejaremos a él que hable y nos cuente. Vamos, ahí lo tenemos. Vale. Vamos aquí. Y cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias, José. Vale, pues bueno, lo primero, como se estaba introduciendo, creo que es definir qué es un cuerpo técnico, ¿no? Un cuerpo técnico no es más que un equipo dentro del propio equipo, es un equipo de trabajo. Es un equipo de trabajo que hay que estructurar, que hay que conseguir definir, que hay que mirar a ver quién hace cada cosa, y creo que lo más importante es las sensaciones de compañerismo que tengan, de tenerlo todo controlado bajo la... Pásame la diapositiva. De tenerlo todo bajo la mano y controlar de forma positiva para el bien conjunto del equipo y del club quién hace cada cosa y de qué forma, ¿no? Entonces, bueno, he puesto ahí un equipo dentro de un equipo, el cuerpo técnico engloba toda esa serie de personas, para mi gusto, que están en el día a día, que hacen que el equipo funcione, que esté preparado para competir, y dentro de ese cuerpo técnico podemos encontrar a los entrenadores, a los asistentes y demás, ¿vale? Además de esto, es importante para la concepción del cuerpo técnico qué plantilla tengas, cómo son, qué refuerzos negativos o positivos necesitan a la hora de seleccionar un entrenador ayudante, un entrenador asistente, un delegado. Tienes que ver un poco tu configuración de la plantilla, qué jugadores tienes, y es más fácil si puedes renovar jugadores y ya los conoces, ¿no? Siempre que podamos tener un núcleo que se va consolidando a lo largo del tiempo, vas a saber qué te va a hacer falta durante la temporada y cómo actuar en consonancia con ello. Qué personas incorporar al staff, qué personas te acompañan en el día a día, y creo que eso es una parte fundamental, por eso lo pongo, ¿no? El equipo, la plantilla al final son los actores, son los más importantes en el día del partido, que es para lo que trabajamos todos, para poder competir y para poder ganar en un equipo profesional, es lo que estamos hablando. En el resto del staff, gente de comunicación, gente de cantera, gente que organiza el evento, los comerciales del club. Al final es una estructura muy grande en la que hay mogollón de trabajo y que es que estar siempre día a día, y mi famosa frase, que siempre pasa algo, ¿no? Hay un día que me levanto y le puedo decir a David o al que sea, hoy tenemos libre, y de repente suena el teléfono y se acabó el día libre, ¿no? Entonces creo que hay que estar siempre en contacto continuo con esta gente y hay que saber manejarla, y hay que rodearte de un equipo de trabajo que sobre todo tenga ilusión porque el proyecto salga adelante, que es lo más importante, porque como tú bien dices, el techo de cristal, ¿no?, que vemos en el baloncesto profesional es que cuando empiezas tienes que apostar por ello, cuando empiezas tienes que saber que no es tu trabajo, que lo va a poder ser si todo se va bien, pero que en ese momento no lo es, ¿no? Que tienes que tener mucha ilusión porque el baloncesto crezca, porque tu proyecto crezca, y por tener, cuando el equipo gana, es un poco tu recompensa, ¿no? Que acabe el partido, que haya habido un evento bonito, que haya venido gente, y ese es un poco el salario que recibimos, sobre todo al principio. Luego ya con el paso del tiempo pues va a poder mejorar y vas a poder profesionalizarte dedicándote a tiempo completo, y es un poco lo que luego buscamos todos. En cuanto al entorno,
Esta es una palabra que, como introduje con Asier, aprendí mucho porque él hablaba mucho de lo que es el entorno. Yo al principio le decía, ¿qué es eso del entorno? ¿No? Yo aquí estoy con mi equipo, con mis jugadores, mi entrenador, ayudante, y hablar del entorno es algo como muy grande y muy abstracto. Y luego lo fui entendiendo poco a poco, ¿no? Yo creo que hay un entorno con superiores, que claramente es la directiva, ¿no? Y desde el punto de vista deportivo, de la parte de gerencia del club, que son personas más en el ámbito de oficina, ¿no? De administrativo, bueno, son unas personas con las que hay que tener una relación muy buena, y es una forma de conseguir que el trabajo salga adelante, pero que no hay que descuidar, que hay que estar día a día en contacto y con una relación muy buena con ellos. Además de esto, personal del evento, la gente que organiza el partido. No puedes ser primer entrenador y llegar al partido, al pabellón, y dejarles de un lado como que la persona que hace la taquilla, o la persona que hace el streaming, o la persona que hace la estadística, son uno más necesario, muy necesario, para que el entrenador pueda trabajar, para que exista el club y para que el partido se pueda desarrollar. Hay que tenerlos contentos, hay que ser, obviamente, preguntarles qué tal están, qué necesitan, y en el día a día es importantísimo que el entrenador sea humilde y que el entrenador sea capaz de tener a toda esa gente metida en el proyecto e involucrada en el resultado final del club. El trato con las federaciones, la parte del club que se maneja con el entorno federativo, con la Federación Cántabra, con la Federación Española. Hay mogollón de trabajo que voy a hablar un poquito después específicamente en otra diapositiva, ¿vale? Pero entorno con otros clubes, tanto de la ciudad, compartes instalación con otros equipos, con otros clubes, y tienes que tener un trato directo con ellos buenos. Entorno de otros clubes de baloncesto de Cantabria. No puedes quedarte solamente en el grupo Alega, en tu pequeña realidad, sino que tienes que abrirte a poder tener relaciones con otros, a poder conseguir que vengan a los partidos, que disfrutemos todos del baloncesto, porque bueno, por lo menos nuestro proyecto es un proyecto inclusivo a todo el mundo, y del que queremos que participe todo el baloncesto cántabro. Personal de la instalación. Qué importante es poder tener un entorno saludable en tu día a día, en la instalación, con los conserjes, con el concejal de deportes, poder tener ese trato con todo lo que hace que tú puedas utilizar la instalación, que cuando tengas una emergencia puedan saber ayudarte, y qué importante es tener a esa gente conectada e involucrada en el proyecto, ¿no? Hablando un poquito de la plantilla, voy a intentar dejar el cuerpo técnico para el final. Hablando un poquito de la plantilla, hay una cosa que me entusiasma a mí, que es el tema de los capitanes, ¿no? Porque cuando tú llegas a un equipo profesional, la primera pregunta que te haces es cómo me tengo que relacionar como entrenador o como entrenador ayudante con la plantilla. Cómo llego a esos jugadores profesionales, que a mí, por ejemplo, el primer año era como una impresión muy grande, porque yo llegué al Palacio de los Deportes, al Grupo Alega, y cuando llego digo, ¿cómo hablo con estos jugadores? Normalmente estoy acostumbrado a hablar con jugadores amateur, y ahora toca hablar con jugadores que esto es el pan de sus familias, y me daba un poco de impresión al principio. Entonces le di mucha importancia a las figuras de los capitanes, ¿no? Yo creo que en mi estructura de cuerpo técnico tendría 3 capitanes. Creo que es lo óptimo. Creo que el primer capitán debería ser un jugador veterano del equipo, el jugador que más temporadas lleve en el club, por una razón muy sencilla, por conocimiento del propio club, por conocimiento de objetivos, por conocimiento de filosofía, porque va a saber adaptar a los jugadores que lleguen nuevos de una mejor manera y mucho más rápido, porque va a saber dar el mensaje que quiere el club a los medios de comunicación, a los aficionados, y creo que es una figura importantísima. El jugador veterano, que no tiene por qué ser veterano en edad. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos a Álvaro Palazuelos como jugador más veterano de la plantilla, y es un jugador jovencísimo, pero que sabe a la perfección cuál es lo que busca el club, lo que quiere, lo que necesita de los aficionados, y mandar ese mensaje al baloncesto cántabro de que somos el representante de Cantabria del baloncesto, y también pues que ha podido salir, además, yo encantado de que sea un jugador cántabro, para que igual que yo agradezco el haber podido salir como entrenador, él ha salido como jugador, y es un espejo en el que se pueden mirar todos los demás jugadores de cantera y de formación de Cantabria. Además de este, hay un capitán de la plantilla
que yo creo que lo tiene que elegir la propia plantilla, porque es un representante de los jugadores. En el mundo profesional, a lo largo de una temporada hay muchas cosas, hay mil inconvenientes, hay cosas que tú necesitas pedirle una opinión a la plantilla de cómo viajar a un sitio, si prefieren ir el día antes, ir el mismo día en avión, qué prefieren, cómo prefieren hacer la comida, si prefieren salir después de comer o comer en el camino. Hay mil cosas que se dan durante el año, que creo que hay que estar en contacto con la plantilla y hay un capitán que yo lo llamo, para vacilarles un poco, el sindicalista, ¿no? Porque siempre vienen a pedir y hay que saber cómo manejarle, cómo tratar con él, pero debe ser un capitán que elijan ellos porque es su representante, ¿vale? Y luego hay un tercer capitán, que es el que elige el entrenador, que es la persona, por ejemplo, que en caso de emergencia pues va a tener que decir una palabra en el partido, o va a poder dirigirse a los árbitros para hacer algún comentario sobre el criterio arbitral, o siempre controlado, obviamente, o que va a tener que, en un momento de extrema urgencia, pues hasta dirigir el equipo, ¿no? Con el reglamento que tenemos, o pedir un tiempo muerto. Ese capitán lo elige el entrenador. Si coincide alguno de ellos, si el veterano es el mismo que el capitán del equipo, pues oye, pues solo habrá uno. Pero mínimo tendría que haber dos. Mínimo tendría que haber dos y el entrenador, pues si la plantilla ha nombrado al que él quería, pues puede dirigir a otro que sea el veterano o demás. Pero creo que es una figura súper importante y me he detenido en ella porque al final es el nexo de unión entre la plantilla y el cuerpo técnico, que es importantísimo. Es que si no tenemos contacto directo, si no se habla cada día con ello, creo que es imposible. Por otra parte, metiéndome ya en el entorno, que ya lo he adelantado un poquito, pero lo creo súper importante, el trato sobre todo con él, ¿no? El tema de lo que hablaba, ¿no? De los delegados, utilleros. Aquí parece que cuando la radio llama al primer entrenador para hablar y salen 6 entrevistas a lo largo de la semana, parece que es el único importante. Y creo que lo más importante es que tener a toda esa gente que hace el trabajo que no se ve, tenerla enchufada, tenerla trabajando al máximo, y para mí son más necesarios que los entrenadores y que los jugadores a largo plazo, a medio y largo plazo para el club, porque son los que se quedan. Es una frase que utiliza mucho David Mangas cuando los cuida, cuando habla con ellos, siempre me lo dice. Dice: Alex, no te olvides que yo estoy de paso, que los jugadores están de paso, pero la gente que se queda aquí es la gente del club, es el delegado, es el preparador físico, es el fisioterapeuta, es ese personal, y ese personal es el que hay que tener contento y hay que cuidar. Sin ellos estoy seguro que no jugamos el partido. O sea, como un delegado un día falte, estoy seguro que nosotros no somos capaces de recordar todo lo que teníamos que llevar. Es probable que el partido no se juegue, o sea, hasta ese nivel de importancia. Luego todo el tema del voluntariado en los partidos. Os podéis imaginar la cantidad de cosas que hacen falta en un partido profesional solamente durante el evento. Taquilla, control de accesos, streaming, comentaristas, estadísticas, montaje del pabellón, desmontaje, el bar, la tienda, el que vende la lotería. Al final es un cuerpo de igual son 20 personas en un partido de Leb Plata, no me quiero imaginar uno de ACB. Toda esa gente que trabaja en el día a día para el club, que lo hace gratis por afición, que lo hace por poquísimo dinero, al final no está pagada su labor. Hay que, por supuesto, respetar ese trabajo y valorarlo, ponderarlo, escucharlos, hacerles partícipes de las victorias y que disfruten con el equipo, que es lo que más se van a llevar, que cuando el equipo gana ellos sientan que han participado de eso y se sientan realizados, ¿no? El departamento de comunicación, otro tema importantísimo. Esto también me lo dicen en el club mucho Pablo Rosado, que es un entrenador asistente, que luego hablaré un poquito de él, que es que lo que hacemos nosotros en el día a día, de lunes a viernes, eso no se ve. Eso al final podemos estar trabajando muy bien, podemos estar entrenando increíble, podemos estar entrenando muy mal, pero eso el público, ¿no? El aficionado, que al final es por lo que hacemos todo esto, no lo ve, no le llega. Y lo que sí le llega es un tweet, lo que sí le llega es un Instagram, lo que sí le llega es una entrevista post partido. Si al final ese departamento de comunicación falla, todo lo que hacemos nosotros en el día a día se va al traste, porque podemos tener la mejor preparación física, tenemos la mejor fisioterapeuta de la liga, que eso no consigue vender, ¿no? No hace más aficionados, no hace más socios, no hace más simpatizantes, no hace más
público que disfrute del proyecto. Entonces, el departamento de comunicación para mí es clave. Para mí es clave que haya un jefe de prensa. Como explicaré luego, en cualquier organigrama siempre hay un responsable de cada área y que el jefe de prensa esté enchufado, que esté bien, que esté motivado y que sepa cuáles son las necesidades exactas de lo que necesita el club es importantísimo y que lo sepa transmitir. Fotógrafos, community manager, al final un mal tweet puede tirar por la borda un trabajo de una semana, ¿no? Al final, si después del partido el tweet que pone el resultado del mismo hace un error, al final la gente se va a quedar con eso antes que con el propio resultado del partido. Y creo que son detalles y gente a la que hay que tener muy metida porque, como te digo, rara vez, en categorías como la LEP Plata semiprofesional nunca se dedican a tiempo completo, nunca son profesionales de ello. En categorías pues ACB y más profesionales obviamente sí, pero es gente espectacular. Departamento comercial. Dependemos de los sponsors y de los colaboradores. Dependemos de tener masa presupuestaria de toda esta gente, de poder vender el producto, de poder vender comercialmente lo que hacemos, de vender las lonas publicitarias. Creo que es un departamento clave al que hay que cuidar y que muchas veces el entrenador, si un patrocinador te dice que vayas a hacer una visita a un sponsor, a sacar una foto, a cualquier cosa, a veces te cambia la planificación deportiva. Que una empresa solo te pueda recibir el martes a las 10 cuando es la hora del entrenamiento, te hace a veces cambiar la planificación deportiva y normalmente no pasa, normalmente se puede evitar, pero si algún día pasa, al final es algo que hay que hacer porque dependemos de ello, ¿no? Para sobrevivir dependemos de los apoyos económicos de las empresas. Y luego la parte de la gerencia del club y la directiva. ¿Qué decir de esto? Yo hago la parte de la gerencia de mi club. Esto es mogollón de trabajo, es muchísimo. Voy luego a ir un poquito más adelante, voy a hablar de ello, pero hay muchísimas cosas que hacer en el día a día. Hay que valorar ese trabajo que hace la gerencia del club. Como entrenador, David Mangas lo valora a la perfección porque le ha tocado hacerlo. Al final, en un club pequeño de una categoría semiprofesional o profesional como la LEP Plata, es lo que saca adelante el trabajo, porque si no tampoco se puede jugar. Y como entrenador, que ya te he dicho al principio del clinic que iba a intentar hablar desde el punto de vista de entrenador, hay que tener un trato directo con la gerencia y que sea bueno. Y con la directiva, 3/4 de lo mismo, que contar que al final son los jefes, son los que apuestan por meterse en baloncesto profesional, por tirar para adelante con un proyecto y con un club y obviamente el trato con ellos debe ser continuo y magnífico. Vamos con la diapositiva fuerte. He intentado plasmarlo jerárquicamente. Para mí, en cualquier empresa, y esto no deja de ser una empresa, hay una jerarquía, hay una cadena de mando y a partir de ahí va bajando. Esto para mí lo pensaba mientras lo hacía y decía, ojalá tuviésemos recursos para poder tener todo esto, ¿no? Como os he dicho al principio, voy a intentar hablar de lo que para mí sería un poco idílico y bueno, creo que luego en nuestro equipo lo hacemos casi igual, lo que pasa es que obviamente algún cargo pues está duplicado, ¿no? Hay gente que está en varios sitios, pero intentamos abarcar todas esas facetas que yo pongo ahí. Lo primero que he puesto arriba de todo es la directiva. La directiva es algo abstracto que muchas veces la gente que está en el día a día no lo conoce. No tienen por qué hacerse notar. Al final es gente necesaria porque sin ellos el club no existiría, porque hace falta tener una directiva. Primero porque es obligatorio para poder constituir una empresa y un club deportivo, pero luego al final ellos son los que toman al final las decisiones, ¿no? Decisiones económicas, decisiones de presupuesto, de aprobación de cuentas y al final son la gente más importante del club, que está más arriba, pero creo que hay que sacarla, por eso no está conectada de lo que es la estructura del cuerpo técnico, ¿no? El director deportivo, que luego hablaremos de su figura concretamente, es un poco el nexo de unión con la directiva
Y también creo que debería haber un directivo que fuese un poco el encargado de esa comunicación. No puede ser, si un club tiene 5 directivos, que los 5 directivos estén al mismo nivel de contacto con el cuerpo técnico, porque le van a volver loco, básicamente. Entonces creo que sí que debería haber una figura que fuese un poquito el representante para poder hablar con el director deportivo y, por ende, pues con el entrenador cuando tenga que hacerlo, etcétera, etcétera. Me gustaría decir que con el COVID, me gustaría hacer un apartado aquí del COVID, aunque sea rápido, las tareas se han intensificado muchísimo. En cuanto al entorno, por ejemplo, que hablábamos antes, se han añadido figuras de delegado de protocolo, de responsable de seguridad y salud, de mirar que estén en el pabellón las medidas correctas, que cuando hacemos test, coordinarlo, organizarlo, mandar los certificados a la Federación Española, que vuelvan. Se ha intensificado muchísimo el trabajo y ha habido que meter más personas, ¿no? Ahí de las que aparecen, pero he intentado pues ceñirme a un cuerpo técnico fuera del COVID, aunque como os digo, pues hay mucho más. Al lado del organigrama podéis ver la gerencia y la dirección de cantera. Lo pongo también fuera porque para mi gusto tampoco son gente del cuerpo técnico, pero sí con la que hay que tener relación y la que hay que coordinarse. Para mí el director deportivo, estando en la cumbre, tiene que hablar tanto con la directiva como con la gerencia, como con la dirección de cantera, como con el primer entrenador. Es una labor espectacular la del director deportivo. Quizá vaya a ser del que más vaya a hablar en esta charla, porque para mí es el que hace realmente funcionar el club, tanto en su día a día como a lo largo de la temporada. Y en mi caso creo que Javier Peña, entre otros, pues hace un trabajo magnífico, porque tiene esa forma de ser también seria, estricta, pero a la par cercana, que es capaz de hablar con todo el mundo, que es un trabajador incansable y que al final sí que él sí que hace esta labor de conexión entre directiva, primer entrenador, gerente, director de cantera. Incluso él también juega con la psicología, un poco con hablar con todo el personal, con el personal del evento, y creo que esa es una labor fundamental, ¿no? El primer entrenador. Para mí, primer entrenador tiene que tener por encima, obviamente, al director deportivo, que luego daremos sus funciones. Y por debajo, a mí me gusta la figura del entrenador ayudante que he puesto ahí, que le pongo por encima jerárquicamente del resto de asistentes. Yo a todos los demás los llamo pues, un poco asistentes, porque creo que no puede hablar diariamente con todos. Creo que el primer entrenador tiene un trabajo brutal a la hora de estar concentrado en el partido, de estar concentrado en la semana de entrenamientos. En baloncesto profesional vivimos del rendimiento inmediato, vivimos del jornada a jornada, y tenerle a más cosas que no sea la concentración del propio partido y a los objetivos que le pueda dar el director deportivo con los problemas que surgen en el día a día, semanalmente y demás, creo que es volverle un poco loco y distraerle de sus funciones principales, que son a la postre las que nos van a dar el resultado de la victoria en el partido o la derrota. Pongo el entrenador ayudante ahí porque creo que el entrenador ayudante tiene una función importantísima, que es reunir información diariamente de todos los demás asistentes para poder transmitírsela resumidamente al entrenador. Y os pongo un ejemplo que igual es más fácil de entender. Nosotros entrenamos por las mañanas, por ejemplo, a las 9:30 de la mañana en el pabellón Vicente Prueba. Y llega el entrenador, que llega normalmente una hora antes, 8:30, 8:15, y llega a la oficina. Y el entrenador lo primero que quiere saber es cómo están los jugadores. Si va preguntando al médico, al fisioterapeuta, al preparador físico, al coaching, al delegado, ¿qué ha pasado? No hemos empezado el entrenamiento y todavía no ha recibido toda la información. Entonces nosotros una cosa que hacemos mucho es que yo, como entrenador ayudante, en este caso, le sintetizo toda esa información después de haber hablado con el fisioterapeuta, de haber hablado con el preparador físico, con toda la gente que compone el cuerpo técnico del club. Le sintetizo esa información y le llega lo más importante y de la forma más breve posible, ¿no? Puedes utilizar hoy para entrenar a estos jugadores, a este jugador va a hacer solamente medio entrenamiento porque está cargado, y este otro va a probarse, pero no cuentes con él para entrenar y eso. Entonces, bueno, una vez ya preparado la sesión en los días previos, puede tener ese margen de modificación de la misma en función de la información que le llega, ¿no? Creo que es una persona muy importante y nexo entre el primer entrenador y lo que son los demás asistentes.
Luego, si vais bajando en el organigrama, yo creo que siempre tiene que haber un jefe en cada uno de los áreas, ¿no? Hay, por ejemplo, puesto área médico, en donde entra el fisioterapeuta, el rehabilitador, el propio médico, que con el COVID además, como os digo, se ha acentuado mucho su función, pero siempre pasa algo, siempre hay un jugador que se ha levantado malo, que tiene fiebre, que necesita cualquier cosa y el médico siempre está ahí. En este caso, por ejemplo, un jugador que está lesionado, tomamos una decisión inmediata de si va a jugar o no va a jugar en el partido, si va a entrenar o no va a entrenar. El fisioterapeuta tendrá una opinión, el rehabilitador tendrá otra, el preparador físico tendrá otra, el médico tendrá otra, pero tienen que ponerlo en común y tienen que dar una información útil, rápida y eficaz al entrenador ayudante para que se la pueda transmitir al primer entrenador. Creo que es importantísimo que el jefe de cada área, ¿no? El responsable de cada área, sea una persona valiente, una persona que se moje. El fisioterapeuta, imaginémonos que dice, este jugador no está para entrenar. Y el médico dice, yo creo que sí. Tiene que haber una opinión que prevalezca por encima de la otra. Y a última decisión, el riesgo siempre lo va a correr el entrenador. Para mi gusto, el entrenador es el que tiene que tomar la última decisión. Sabiendo los riesgos a los que se expone. Si el médico te da una información de que es probable que un jugador recaiga una lesión, obviamente va a ser muy difícil que participe porque no nos pegamos tiros en el pie. Pero la última decisión de si ese jugador fuerza o no fuerza es del entrenador. La información importante la dan los servicios médicos, la última decisión, para mi gusto, es del entrenador. En cuanto a la preparación física, lo mismo. Hay apartados 1000, nutricionista, jefe de gimnasio, jefe de pesas, musculatura. Al final tiene que haber una persona que coordine ese área y que tome las decisiones últimas y las responsabilidades para poder transmitir al entrenador ayudante. El tema del scouting. Tiene que haber un jefe de scouting, tiene que haber una persona que sea el encargado último del scouting. Hay vídeo, hay análisis avanzado de estadísticas, hay muchas áreas, muchos departamentos, pero tiene que haber una persona un poco encargada de esto. Y los asistentes lo mismo, delegados, utilleros, toda la gente que compone el día a día del club, tiene que haber una persona a la que se pueda dirigir entre ayudante y le digo, oye, tío, necesito esto para allá, y que haya alguien que se haga responsable, aunque luego delegue esa función, ¿no? Al final tiene que haber un responsable de que se haya cumplido o no se haya cumplido con esa tarea. ¿La puede delegar? Sí, la puede delegar. Cada uno puede delegar en quien quiera, en quien tenga por debajo subordinado, a su mismo nivel o incluso de otras áreas, pero el responsable, si sale o no sale, al final es el responsable del área. He dejado un poco para el final el tema del coaching, porque me parece importantísimo, porque últimamente, ¿qué voy a decir? ¿No? Que está muy al orden del día con el tema de Bales, con el tema de Iniesta, Abrines, de Michael Phelps, cuadros de depresión, de ansiedad. El deporte profesional es durísimo. Ayer mismamente pude ver un vídeo que ha salido hace unos días de Jasikevičius, en el que hablaba que eran unos afortunados por dedicarse profesionalmente al deporte, que son millonarios, que demás. Sobre todo donde no se es millonario. El deporte profesional es muy duro. La presión del rendimiento inmediato, la presión de tu salario que se mantenga por los partidos que tú haces, que un jugador de baloncesto de la Liga Le Plata, su rendimiento dependa de, o sea, el poder comer su familia dependa de su rendimiento deportivo. Parece que son máquinas. Parece que cuando alguien vierte una opinión en Twitter sobre un jugador profesional, sobre un entrenador profesional, parece que es que va en su sueldo. Va en su sueldo el poder juzgar cómo juega el equipo, el poder jugar su rendimiento, pero detrás de cada persona hay muchísimas circunstancias personales. Como te digo, no son máquinas, no somos máquinas. Y el poder tener a alguien, una figura de un coaching especialista en psicología que pueda ayudarte, que nos pueda ayudar, lo veo fundamental. Creo que todos los clubes deberían tener esa persona. Creo que no tiene por qué estar dentro de la estructura del equipo, obviamente, pero sí que poder recurrir a alguien, aunque esté externalizado, igual que tenemos un fisioterapeuta para la vigilancia de la salud, para la vigilancia del cuerpo, tenemos que tener un especialista para la vigilancia de la mente, porque la mente es lo que lo da todo. En COVID
hemos sufrido muchísimo porque la presión era permanente, no saber si un partido se iba a disputar hasta el día anterior, acumular igual 4 partidos en una semana, luego estar un mes sin jugar, luego 10 días encerrado en casa. Para un deportista es algo muy, muy duro y creo que deberíamos tener especialmente cuidado con la salud de la mente, que ha sido un tabú hasta hace bastante poquito, pero ahora que está a la orden del día creo que es el momento para darle la importancia que tiene y para poder mejorar un poco el día a día de nuestros jugadores. No sabemos el daño que puede hacer una sola palabra en un jugador, que tú le digas sin mala fe un entrenador a un jugador, joder, métela, estás debajo del aro y la cruzas de lado a lado. Muchas veces nos pensamos que importancia, porque el jugador incluso igual se ríe y dices, bueno, pues no se lo está tomando mal, pero no sabemos si ese jugador llega a su casa y no come o no duerme porque está pensando en que tú le has dicho que la cruza de lado a lado debajo del aro. Entonces, la comunicación entre la plantilla y los entrenadores es importantísima, y el poder tener la ayuda de una figura de salud mental como un coaching creo que es importantísimo. No sabemos, yo no sé si, José, no sé si hacerlo obligatorio o ponerlo en algo voluntario. Oye, chicos, tenéis esta figura, podéis utilizarla. Yo ya no sé hasta qué punto hacer reuniones individuales o obligar a una persona a ir a hablar con un psicólogo es buena o es mala, igual que no le obligo a ir al fisioterapeuta, ¿vale? Pero mínimo que sepan que tienen esa opción y que no es nada malo, que es una cosa más. Por seguir un poquito y entrar en cada uno de los apartados. Voy a hablar un poco de la dirección deportiva. Dirección deportiva. Funciones, ¿vale? Una de las más importantes por la que se le juzga al director deportivo, por el que se le mete caña o no se le mete caña, es por la confección de la plantilla. La confección de la plantilla depende de muchísimos aspectos. Lo primero, del presupuesto que tú tengas. Del dinero que tengas para fichar. Al final es algo importante. Lo segundo, en función de los jugadores que tienes comprometidos de temporadas anteriores. ¿Qué jugadores tienen ya contrato? ¿Qué jugadores tenían un +1? ¿Qué jugadores puedes mantener en la plantilla? ¿Cuáles no? Eso te hace un poco ir al mercado a por los nuevos de forma diferente. Una vez que ya tienes un poco quiénes quieres o qué tipo de plantilla quieres, lo siguiente que puede pasar es que un jugador te diga que le esperes. No, espérame, a ver si me sale algo más arriba, me gusta tu oferta, venga, si no encuentro nada más, al final voy a acabar jugando contigo, pero venga, necesito 15 días. Toma decisión de espero o no espero, me puedo quedar sin el plan B, no me puedo quedar sin el plan B. Muy difícil. Lo más importante, el entrenador. ¿Sigue el mismo del año pasado? ¿No sigue el mismo del año pasado? ¿Cuántos jugadores siguen? Los jugadores que siguen van a saber rendir con este nuevo entrenador que pueda traer o con el antiguo que tenían solamente, para mi gusto. Y en este orden, como director deportivo, primero, ¿qué tengo comprometido el año anterior? Importantísimo. Después de eso, si el entrenador no es el mismo, lo primero que ficho es el entrenador, porque quiero hacerle partícipe de la confección de la plantilla, ¿vale? De su estilo de juego y demás. Y una vez que ya tenga el entrenador y tenga las renovaciones del año anterior, ahí ya, con reuniones. Sí que haría un departamento de opinión, un consejo de sabios, por así decirlo, ¿no? sobre los jugadores, porque más de una opinión siempre es buena. Es 4 ojos ven más que 2 y 6 más que 4. Y creo que tener gente cercana que compondría el primer entrenador, el director deportivo, quizá un directivo, quizá el entrenador ayudante también, o un jefe de scouting, sería muy bueno. En este tema de la confección de la plantilla, no pensemos que solamente se hace en verano. Hay 1000 contratiempos a lo largo del año, hay que estar en mercado continuamente. Y para poder estar en mercado hay que tener una relación muy buena y diaria con todos los agentes. El mundo de los agentes es algo terrorífico. Tienes que tener una relación muy buena con ellos, conocerlos, saber cómo es cada uno, saber quién se va a molestar por unas cosas, quién se va a molestar por otras, en quién puedes confiar para que te traiga un jugador rookie, un melón por explotar,
porque conoce la liga, porque sabe quién va a funcionar aquí. Es un tema que daría para un clinic solo y que no soy yo el más adecuado para hablar de ello porque sería un director deportivo, pero lo veo un poco en el día a día y es un mundo trepidante. Otra de los problemas que tiene un director deportivo a la hora de hacer la plantilla ya no solamente es qué jugadores tiene, cuáles no tiene, el dinero, etcétera, etcétera. Es un poco ver también la filosofía global del club y para mí es muy importante saber qué jugador de la cantera, para poder darle la importancia que merece, puede tener paso a salida a baloncesto profesional. Es decir, un ejemplo muy claro, si en el club en el que estás hay un base que tiene un potencial enorme y que crees que en los próximos años va a participar en la plantilla, igual tienes que fichar un base menos, porque hay que dejarle un hueco a ese jugador. ¿Vale? Vivimos del rendimiento inmediato, vivimos del ganar día a día, de tener la plantilla lo más competitiva posible, pero creo importante dejar hueco a los jugadores de cantera que puedan llegar a ser jugadores profesionales. Y en este sentido hay que hilar muy fino porque ni al jugador con proyección se le puede meter prisa, se le puede cargar de presión, pero tampoco se puede decir ya llegará, ya cuando tenga 18 años ya decidirá. No. Es un trabajo de ojeador en el que meteríamos otra persona más que puede ser un ojeador de cantera o de jóvenes promesas, pero es algo que creo que es importantísimo a la hora de definir una plantilla, darle la oportunidad de joven. En nuestro caso, al ser una comunidad pequeña, ya no solamente es dentro del club y dentro del baloncesto cántabro, que si hay algún jugador que viene pisando fuerte desde atrás, que creemos que pueda llegar, vamos a intentar ayudarle y vamos a darle ese hueco. Al igual que a entrenadores, al igual que me lo dieron a mí en su día, si puedes tirar de algo de la casa, mucho mejor creo que si lo tienes que traer de fuera. Además de más económico. Pero sobre todo el tener esa sensación de pertenencia, ¿no? a un proyecto y no voy para allá solamente para mi ego, para intentar mejorar como profesional y para intentar conseguir un contrato mejor el año que viene. No, yo me quiero quedar aquí y quiero que el club crezca y quiero dejar algo bonito en el baloncesto cántabro, ¿no? Y eso se hace tanto con jugadores, como entrenadores, como resto del staff, como jugadores promesas que están en otros clubes ahora mismo y que en un momento dado puedan llegar aquí, al igual que ha llegado pues Giovanni, pues Luis, pues Álvaro y todos los jugadores cántabros que podemos tener. Establecer y controlar objetivos. Obviamente, cada club tiene los suyos, cada equipo tiene los suyos. No es lo mismo un equipo que juegue por la permanencia que un equipo que juegue por el ascenso. Sí que es verdad que, para mi gusto, incluso en formación, cada equipo tiene que llegar al máximo posible dentro de un objetivo realizable. Tenemos que exigirnos, tenemos que apretarnos. Si yo tengo un equipo con presupuesto para evitar el descenso, pero me veo en media tabla, tengo que dejar ese discurso y empezar a ir a por los de arriba. Objetivos realizables, pero los marca el club, los marca el director deportivo. Al principio de año, cuando te va a fichar o cuando ya has fichado y has renovado, oye, este año tenemos el objetivo de meternos en playoff. Este año tenemos el objetivo de competir por la liga. Y esos objetivos no se ponen y ya está. Se ponen, se controlan, se evalúan, y se ayuda a que se consigan. En nuestro caso, por ejemplo, en el caso del Grupo Alega Cantabria CBT, el director deportivo mantiene con el cuerpo técnico mínimo 2 reuniones semanales. Además de estar en contacto diariamente por tema de lesionados, de bajas, de qué tal ha ido el entrenamiento, cómo lo habéis hecho. El director deportivo idílico está en el entrenamiento, está día a día. No está sentado en el banquillo ni tiene interacción en la cancha con los jugadores, pero está en el entrenamiento, lo ve. Es capaz de conocer el baloncesto lo suficiente como para poder analizar si algo está bien hecho o mal hecho, o por lo menos preguntar el por qué y que el entrenador te lo pueda justificar. Oye, hago esto por esto. Ah, vale, es tu criterio, me parece bien. Yo haría esto otro. O me parece bien, o no se mete. En función de la personalidad de cada uno, puede influir más o menos en el entrenador, o puede tener más o menos opinión o voto, ¿no? Nosotros, como te digo, 2 reuniones semanales mínimo, una antes del partido. Si el partido es, por ejemplo, el sábado, el viernes tenemos una reunión en la que analizamos el plan de partido, se lo exponemos y él lo conoce, sabe lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer.
y luego se puede modificar, obviamente, con una baja de última hora o lo que sea, ¿no? Pero él sabe el quinteto que va a salir, por qué va a salir, cómo ha entrenado durante la semana la gente, cómo juega el equipo rival y por qué hacemos las cosas, ¿no? Y luego otra, post partido, normalmente pues nos deja poder ver el partido repetido, porque la sensación del directo no tiene nada que ver con la sensación de post partido de vídeo. Nos deja que lo podamos ver en frío, que no hablemos en caliente, que tengamos una opinión formada y hacemos una reunión post partido para ver qué ha pasado, si ha salido bien, si ha salido mal, si se ha respetado lo que hablamos en la reunión del viernes de plan de partido o cómo se ha dirigido o si hemos tomado alguna decisión durante el partido, pues poder analizarla, si en el futuro sería igual, no sería igual. Y sobre todo para enfocar la semana siguiente, ¿no? Tenemos partido intersemanal, no tenemos partido intersemanal, cómo vamos a viajar, qué sesiones vamos a hacer y ahí ya exponemos un poco lo que es el plan semanal de entrenamientos. Dos cosas que hace el director deportivo y ya por último termino con él. Como dije antes, el nexo entre directiva y cuerpo técnico. Es la persona encargada de poder comunicar al entrenador, oye, la directiva ha cambiado de objetivo, la directiva quiere ampliar presupuesto, la directiva quiere ir al mercado, ha entrado un patrocinador nuevo que pone tanto y de repente vamos a empezar a competir por cotas mayores. ¿A quién quieres que fichemos? Ellos sugieren fichar a X jugador, ¿no? Y creo que es importantísimo que el director deportivo sepa transmitir la opinión de la directiva, porque muchas veces, como es obvio, las cosas irán mal, no siempre van bien, y el director deportivo tendrá una opinión radical sobre el entrenador, ¿no? Tiene un partido y me le cargo, porque al final, como decía un entrenador de la liga, ya sabemos todos quién es el Cristo crucificado cuando sale la procesión, que es el entrenador siempre. Entonces, muchas veces tendrá que saber cómo transmitir y cómo suavizar esas opiniones para hacérselas llegar al entrenador de la mejor forma posible. Y la segunda es la comunicación con el capitán de la plantilla. El capitán de la plantilla no solo se va a comunicar con el cuerpo técnico para poder sugerir algo, poder pedir alguna cosa, poder, imaginémonos, ¿no? Pedir una prima por un objetivo o lo que sea. También lo va a hacer con la directiva, a través del director deportivo. ¿Por qué? Porque puede que en un momento, no suele pasar, pero que en un momento los jugadores estén descontentos con el entrenador. Imaginémonos que el capitán solo tiene contacto con el entrenador. Obviamente no se lo puede decir a él. No va a ser una cosa que diga, oye, tío, creo que no estamos entrenando bien. De primera se lo puede decir, pero si hay una relación que no sea confianza, tiene que ir más arriba, esa opinión. Y al final el director deportivo, cuando pregunta al capitán, que tiene un contacto directo con él diariamente, oye, ¿qué tal estamos entrenando? ¿Cómo lo estás viendo? Joder, creo que deberíamos entrenar más días o menos días, o estamos cargados, estamos cansados, el entrenador está loco y estamos metiendo demasiada carga. Creo que es una opinión que el director deportivo tiene que valorar directamente con la plantilla y a través de, como dije antes, de lo importante que es el capitán. Pasamos, primer entrenador. Funciones del primer entrenador. El primer entrenador es el jefe. Eso es el resumen más global que ahora iremos un poquito a desgranar, pero para mí lo bonito que tiene para alguien que soporta bien la presión es que es el que toma las decisiones y el que es el responsable de las mismas. Por esto mismo tienes más presión, por esto mismo es muy duro, es muy difícil, la crítica siempre va a ser para el primer entrenador, el halago siempre va a ser para el jugador que fue MVP y metió la última canasta del partido, pero la crítica siempre va a ser por el entrenador. Cuando un jugador juega bien porque es súper bueno y cuando juega mal es que el entrenador no le saca partido, es que es inútil. ¿Cómo va a meter 3 puntos si es dominante total? Y al final es el mismo el que gana de 20 un día y el que pierde de 12 otro día. Y en un partido pues influyen muchas cosas para poder salir bien o mal. El primer entrenador establece las funciones del cuerpo técnico. El primer entrenador debe tener reuniones con los demás miembros del staff para coordinar sus funciones, para decirle sus necesidades. Todo equipo tiene unas necesidades en el día a día y estas necesidades deben distribuirse. Debemos de saber delegar, debemos de saber qué hace cada uno bien. El entrenador es el encargado de saber qué hace cada uno bien, porque si yo mando una tarea a una persona que no se le da bien eso, primero, el trabajo no va a ser bueno, porque no va a trabajar motivado,
Y segundo, igual había otra persona en el cuerpo técnico que podía encargarse de eso y lo iba a hacer mucho mejor. Entonces, lo importante es conocer a su equipo de trabajo, ¿vale? Coordinarlo, orientarlo y planificar. Planificar a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, planificar microciclos, mesociclos. Bueno, daría para otra charla, como sabéis, pero es importantísimo que no solamente se quede en el trabajo semanal, aunque es difícil de hacérselo entender, porque, como os digo, cuando llevar el salario a casa depende de que ganes o no ganes este sábado, es muy difícil hacerles pensar semanas vista, porque un entrenador de élite te puede decir, igual en 4 semanas, si no gano esta semana, no estoy aquí. ¿Qué más me da lo que pasa dentro de 4 semanas si no gano esta? Entonces es muy importante que tengan claros los objetivos del club y que en función de eso planifique para que el rendimiento del equipo sea en el momento que el club requiere, ¿no? Si un equipo tiene muy claro que se va a meter en playoffs, ese es el objetivo, y luego competirlos, igual sí que puede pensar más a medio o largo plazo para estar bien en ese momento. Pero si depende de la salvación, del día a día, de ganar partido a partido, es difícil pensar a medio plazo y es más de rendimiento inmediato poder hacer la planificación. En este sentido, es clave. Es el responsable de recibir las órdenes del director deportivo, de la dirección deportiva, obviamente. Como ya he dicho antes en el apartado de dirección deportiva, es el nexo de unión entre el cuerpo técnico, al cual quiero hacer un inciso aquí. El entrenador jefe siempre tiene que ser el encargado de defender a su cuerpo técnico. O sea, el cuerpo técnico es el suyo. Y si se equivocan, da un paso adelante y dice, oye, me he equivocado yo. Luego, además, le podrá reñir, le podrá echar la bronca y decir, oye, me he comido una al director deportivo porque me la has preparado. Porque, joder, me has pasado un scouting que, joder, era lamentable. Pero el error del scouting es del primer entrenador. No es del encargado del scouting, es del primer entrenador. El que tiene la responsabilidad sobre el trabajo es el primer entrenador. Porque si no, igual lo que tenía que hacer era haberlo revisado. Entonces, el primer entrenador responsable de todas las decisiones que se toman. Y luego, obviamente, podrá coger a su equipo de trabajo y poder matizar los errores que haya habido o ensalzar los aciertos. Pero es el encargado de dar la cara respecto al club de los errores o aciertos. Como pongo ahí, es el responsable de la toma de decisiones. Igual que expliqué antes, con el departamento médico puede recomendar o aconsejar que un jugador descanse. Si el entrenador decide que ese jugador juega, ese jugador juega. Y si luego se lesiona, es el responsable. Le dirá al médico, yo ya te dije que esto era arriesgado, que estaba sobrecargado y que podía caer una rotura de fibras. El jugador se ha roto las fibras. Responsabilidad del entrenador, no del médico. El médico dio su opinión, el entrenador tomó la decisión. La toma de decisiones, la que conocemos durante el partido. Durante un partido se toman muchísimas decisiones. Hay 1000 inconvenientes, 1000 problemas, cosas que no se contaba con ellas. Un jugador de repente se lesiona y hay que vendarlo. Otro jugador se va a la calle por acumulación de técnica y antideportiva. Otro jugador de repente te viene y te dice, oye, no tengo sensaciones, no estoy jugando bien, me duele el estómago, me mareo. Al final todo eso son decisiones de rendimiento inmediato que ocupan tanto tu mente como la decisión de pido un tiempo muerto o no pido un tiempo muerto, qué hago en el tiempo muerto, cómo cambio el partido, qué defensas alternativas hago para poder cambiar el ritmo, qué hago en la última pizarra del último segundo, del último partido para ganar la competición. Todo eso es muy difícil a lo largo de un partido para una mente sola. Luego entraremos en que los entrenadores ayudantes y asistentes tendrán que ayudar, pero es muy difícil dirigir un partido, realmente difícil. Todos los entrenadores, que me imagino que son la mayoría de los que están viendo este clinic, lo saben y son conocedores de que luego además se va a ver más el error que el acierto, que igual hay 45 aciertos y un error, y ese error es el que te hizo perder el partido y es además con lo que te quedas, que somos muy de fustigarnos y de irnos para casa, aunque se gane, jodidos porque ha pasado algo raro. Entonces, ¿cómo facilitamos la dirección durante el partido? Haciendo una buena preparación prepartido. Si yo consigo llevar el plan de partido preparado, si consigo llevar todo en mi hoja de plan de partido, con el tema de scouting, con el tema de defensas alternativas, el tema de asignaciones de marcaje, con el tema de jugadas de últimos segundos, que ya las llevo preparadas de antemano, si todo eso se hace bien, si es un buen trabajo, va a facilitar mucho la dirección durante el partido. En baloncesto profesional se acabó esto de llegar y venga, vamos a dirigir, vamos a ver qué pasa, sobre la marcha tomo las decisiones. No, sobre la marcha tomo las decisiones, pero hay un plan inicial que, como es un plan, se puede ir modificando a lo largo del partido y a lo largo de la temporada, si es un ciclo más grande de trabajo. Y luego el trabajo postpartido. El trabajo postpartido no se puede quedar
todo en, ya está, ganamos, vamos a pensar en el siguiente. Vale, hemos ganado, pero hemos cometido errores, o hemos perdido, pero hemos hecho cosas bien. Vamos a potenciar las cosas que hemos hecho bien. Hay un trabajo postpartido colectivo, hay un trabajo postpartido individual, que luego hablaré un poquito cuando hable de los ayudantes, que para mí es fundamental, que es vital, porque el aficionado, ¿no? El fan, ya se queda con la victoria o con la derrota. Pero para poder pensar a largo plazo en el equipo, hay que mirar mucho más allá de la victoria o la derrota. Hay que mirar cómo se ha dado, cómo se ha producido, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, si se ha cumplido lo que hemos hablado en el plan prepartido. Y en todo esto, además de hacer un trabajo de cuerpo técnico, como os he dicho antes, hay un trabajo de cuerpo técnico enlazado con la dirección deportiva, que es quien lo evalúa también, ese trabajo de postpartido. ¿Vale? Puedes pasarme, José. Perdona. Entrenador ayudante. Entrenador ayudante, aquí esto es lo que hago yo. Entonces aquí podría estar hablando mucho tiempo. Es dificilísimo ser entrenador ayudante bueno, sobre todo si tienes mentalidad de primer entrenador, porque tienes que tener una adaptación. Hay grandísimos entrenadores ayudantes que no tienen un perfil de primer entrenador, y hay entrenadores ayudantes que tienen un perfil de primer entrenador y que creo que no es que sean peores, sino que les cuesta más la adaptación. Porque cuando tú ves un partido, te sale ver el partido del primer entrenador. Y el entrenador ayudante tiene que ver otro partido. Tiene que ver el partido del entrenador ayudante. Tiene que ayudar al entrenador en toma de decisiones. Tiene que fijarse en todo aquello que el primer entrenador no se está fijando o no se puede fijar, porque fijarse en todo es imposible. Entonces, lo primero, por recolectar un poquito lo anterior. Entrenador ayudante, recordad, figura que unifica todas las sensaciones y opiniones de los asistentes, del coaching, del preparador físico, del fisioterapeuta, cómo están los jugadores mentalmente, cómo han dormido, cómo se están alimentando, cómo están físicamente de una recuperación de una lesión. Unifica todo ese trabajo y se lo manda al entrenador jefe lo más resumido posible. ¿Vale? Recolecta y envía. Lo más importante del entrenador ayudante es la mano derecha del entrenador, es su confidente, es su mayor apoyo. Cuando un entrenador está, por ejemplo, lejos de su familia, es la persona con la que más tiempo pasas. Tienes que conocerlo personalmente, tienes que ayudarlo, tienes que saber cómo dirigirte a él, tienes que saber qué necesita en cada momento, y tienes que ser un poco a veces su punching ball, como se dice mal, en quien va a descargar toda su ira, o en el que va a descargar muchas cosas que igual ni te corresponden, pero que sí te corresponden porque eres su ayudante. El entrenador ayudante tiene que estar preparado para sustituir al entrenador principal. Hemos visto hace estos últimos partidos que ha jugado el Real Madrid, muchos Mateo, partido por un COVID de Pablo Laso. Ya no solamente es por una descalificación o por una expulsión, es porque puede ser por enfermedad o por motivos familiares, por cualquier otro motivo que el entrenador jefe falte, y el entrenador ayudante tenga que tomar responsabilidad. Esto tiene una dificultad muy añadida, que es que siempre hablamos en baloncesto amateur o baloncesto formación que el entrenador ayudante es un poquito el poli bueno con los jugadores y le deja al primer entrenador ser el poli malo. En baloncesto profesional se acabó eso. El poli bueno es otra persona, es el asistente, el delegado o el que sea. El entrenador ayudante no es poli bueno. El entrenador ayudante puede tener una relación más distendida, o cuando el primer entrenador se cabrea puede decir un detalle positivo, pero tiene que estar preparado para poder sustituir al primer entrenador en caso de ausencia de este. Y como os decía, lo más importante es saber leer el otro partido. Cada asistente, y puede ser una labor bonita del entrenador ayudante que le delegue el entrenador jefe, cada asistente, cada persona que está sentada en el banquillo tiene que ver un partido diferente. El cuerpo técnico es un equipo y cada uno es una pieza de un coche y tienen que hacer su trabajo para que el coche funcione bien. Si el preparador físico está mirando los sistemas, pues probablemente nos estemos dejando algo de preparación física sin tocar, porque tiene que estar a su trabajo. El delegado tiene que estar pendiente del marcador, pendiente de las estadísticas. Si se pone a celebrar canastas, pues nos va mal, porque no es su trabajo. Entonces, al final, creo que hay que tener muy distribuidas las funciones y todo el mundo que se siente en un banquillo tiene que tener muy claro qué es lo que tiene que hacer. Y no solo qué es lo que tiene que hacer para que salga bien, sino es que nosotros, los entrenadores principales, los entrenadores ayudantes, tenemos que mandarles una función, sobre todo para que se sientan útiles.
Porque cuando una persona se sienta en un banquillo y no sabe qué tiene que hacer, pues le dirá al entrenador, ¿y para qué me traes? Yo me quedo en casa si no tengo nada que hacer. Cualquier función, hay 1000 funciones dentro de un partido. Imagínate, avisa, canta cuando queden menos de 8 de posesión y tienes a una persona que está a 8, 7, 6. Esa persona con esa cosa se siente útil. Y es una cosa necesaria que hay que delegar. Hay que hacer una reunión prepartido con todo el cuerpo técnico en el que tú delegues a cada persona de qué se va a encargar. La fisio, oye, estás dependiente de tratar a este jugador en el descanso de no sé qué. El preparador físico, oye, tenme caliente a fulanito que va a salir en el segundo cuarto a mediados y se le olvidó ya lo que era el calentamiento. El delegado, oye, tío, si falta un punto de subir, te levantas a toda hostia. El entrenador ayudante, todo el mundo tiene que tener muy claro qué hace, ¿vale? Y en este caso creo que es una labor que puede delegar el primer entrenador, el entrenador ayudante, de, oye, habla con todo el cuerpo técnico, tengo una reunión aparte de mí en el que dejes claro qué hace cada uno. Y por último, en cuanto a la ayuda del head coach, para mi gusto, una cosa muy, muy, muy importante es cómo se adapta el segundo entrenador al primero. Y voy a hablar de mi experiencia personal en este sentido porque he tenido la magnífica suerte de poder tener primeros entrenadores muy buenos en el ámbito regional y en este caso ahora mismo con Mangas, que cada uno era diferente. Os puedo asegurar que cuando tuve el placer de poder ser ayudante de Joaquín Romano, era diametralmente opuesto a ser ayudante de Asier. O ser ayudante de Amador no era lo mismo que ser ayudante de Pope en su día. O ser ayudante de Mangas no es lo mismo que vi cómo podía trabajar Rafa Puello. Cada primer entrenador es diferente. Y una característica que tiene que tener el segundo entrenador es saber ser empático, humilde y poder cambiar su forma de ser o en función del primer entrenador. No su forma de ser, pero sí su forma de actuar. Igual una persona que es muy positiva tiene un primer entrenador, es ayudante de una persona que es muy negativa y le complementa muy bien. Pero si ese es también muy positivo, igual tienes que hacer un poco de actor y teatralizar un poco tu función para empezar a ser el negativo de los dos. O una persona necesita que le ayudes mucho en la dirección de partido y que hables con el jugador directamente durante un partido y ¿no? ¿Qué me estás contando? Aquí solo hablo yo con el primer entrenador. Entonces, con los jugadores. Entonces, creo que muy importante es la figura de un entrenador, es cómo es y cómo se adapta a los demás. Me parece vital. No puedes salir de ahí siendo tú. No vale que seas tú. Tienes que ser tú adaptado al primer entrenador. Y eso también creo que es algo importantísimo. En cuanto al resto de asistentes, por ir un poco finalizando con lo que es el cuerpo técnico, como os he dicho antes, área médica, área de scout, área de preparación física, área mental, otros asistentes, delegados, utilizadores voluntarios, personal externo. De aquí solamente quiero decir que un club lo compone muchísima más gente de lo que nos podemos imaginar. Yo cuando podía ir a ver un partido decía, joder, son los 12 actores más los 5 que se sientan en el banquillo, más el presidente que está ahí en el palco. Pero no, aquí los que sacan el día a día de verdad son toda la gente que está en el entorno del equipo, que está a su lado, que son muchas veces los que menos imágenes tienen. Igual que yo estoy hablando aquí por ser el entrenador ayudante del equipo de Plata de Torrelavega, es difícil ver dando un clínica a un utillero. Por eso mismo hay que valorarlos mucho más, porque no están en el foco, porque no son tan conocidos, porque no se les dora tanto la píldora y al final esa persona probablemente disfrute más de la victoria que nosotros mismos, que disfrute y se lo pase bien y ya está. Entonces, en este caso, creo que todos quería tener aquí un momento para ellos porque creo que son los verdaderamente importantes, como dice Mangas, los que perduran en el tiempo, los que siempre están y los que de verdad sienten el escudo, los que de verdad sienten el club y son los que están siempre dispuestos para ayudar a cualquier contratiempo que va a surgir. En baloncesto profesional, vete a la farmacia a buscar un medicamento, vete al piso de no sé quién que se le ha estropeado la lavadora, vete a hacer una colada de camisetas que entre un partido y otro no llegamos, un sinfín de cosas que la verdad es que sin ellas no podría existir el club. Y por último, si me permitís un poco el autobombo,
quería poner un ejemplo práctico, aunque he ido hablando un poquito y no me demoraré mucho, de cuáles son concretamente las funciones de nuestro club. He empezado diciendo que iba a hablar de una estructura idílica, con presupuesto ilimitado y estructura total, y luego la realidad de las ligas semiprofesionales. La Liga EVA o Primera Femenina son ligas totalmente amateur, pero la Liga Leb Plata no es una liga totalmente profesional, es una liga de paso, con gente joven, con gente que quiere su primera oportunidad, tanto en jugadores, que en ocasiones pasa, como en la gente, sobre todo, del cuerpo técnico, gente que apuesta por el baloncesto, que sabe que va a estar unos años de transición para saber si va a poder dedicarse a eso profesional o no profesionalmente, que va a tener que apostar, que va a tener que dejar en muchas ocasiones su trabajo para poder dedicarse a tiempo completo a esto, que al principio parece una locura, pero yo quiero decir desde aquí que se puede, que con ganas, ilusión y trabajo todo se puede hacer, y creo que es justo que toda esta gente que me ayuda les pueda un poco pues dar como visualización, ¿no? Que pueda nombrarlos por lo menos y que pueda decir un poco a qué se encargan en nuestro equipo concretamente. Voy a pasar muy rápido y solamente voy a hablar de los que no he hablado hasta ahora. Como os decía, Javi Peña, director deportivo, es espectacular la labor que hace. Sin él no podemos funcionar. Es una bestia del trabajo diario y es un poco el responsable de que podamos tener baloncesto profesional en Cantabria. Estoy seguro que sin él esto sería imposible, sería inviable y aunque muchas veces le tenga con el run demasiado tiempo al día detrás de mí y acabe un poco cansado, entiendo cuál es su forma de trabajar y a las mil maravillas me entiendo con él y creo que funcionamos como club gracias a él. El primer entrenador, en nuestro caso, en Grupo Alega Cantabria CBT, es David Mangas. Es un entrenador con muchísima experiencia, del que estoy aprendiendo muchísimo. Una persona súper cercana a lo que es el resto del staff. Una persona que valora el trabajo que hace cada persona del cuerpo técnico, cada persona del club, que, como decía antes, esta relación con los conserjes del pabellón, con el resto de clubes de la ciudad, es magnífica. Es una persona que ayuda a que el club esté bien visto. Es una persona que tiene una relación excelente con todos los agentes que facilitan que puedan venir jugadores de nivel y creo que en este sentido una de las cosas fundamentales de David es que pueda ser una persona tan humilde que al final los agentes quieran colocarnos a jugadores porque sabe que es un entrenador que los forma y que confía en ellos y por eso podemos tener las plantillas que tenemos. En cuanto a la gerencia, soy yo el encargado. Ahí entran millones de cosas en el día a día. Lo primero es saber coordinar el equipo de trabajo, no solamente a nivel deportivo, sino extradeportivo. Todo el control del club a nivel administrativo. Cuando contratas a un jugador profesionalmente, tiene su contrato laboral, tiene su alta seguridad social. El club funciona como una pyme y tiene sus cuentas anuales, tiene su fiscalización, tiene su relación con asesorías. Tiene muchas cosas que creo que no se ven en el día a día y que parece como que es un club más pequeño, pero ahí están. Tiene sus firmas de reglamentos internos, control de viajes de los jugadores para poder incorporarse al equipo. Tienes que encontrar, cuidar y estar pendiente del alojamiento que tienen los jugadores y entrenadores foráneos que puedas contratar, todo el tema de reconocimientos médicos, de licencias, de papeles de extranjería de los jugadores que fichas americanos, bueno, un sinfín de cosas que obviamente delego en todo mi equipo de trabajo y sin el cual, pues luego, como decimos, lo deportivo pues no existiría, ¿no? Porque al no haber estructura no podríamos competir. En cuanto a la dirección de cantera, en nuestro caso la lleva Javier Coterillo, es el presidente del equipo de CBT Torrelavega que nos vinculamos en el pasado y a día de hoy pues estamos fusionados y bueno, está haciendo una labor espectacular en coordinación con David Mangas de cómo traer a jugadores jóvenes promesas a poder entrenar con el primer equipo y a poder participar no solo en entrenamientos, sino en partidos que están participando y poder crecer desde la cantera, porque si no hay sentimiento de pertenencia
a algo, es muy difícil que esos niños vengan a ver el partido y es muy difícil crecer como masa social y como club, que es lo que más necesita una entidad como la nuestra. A partir de ahí, entrenador ayudante. Las funciones de entrenador ayudante en este caso las hago yo. Por mi función también como gerente, en muchas de ellas me ayuda un entrenador asistente que hemos contratado nuevo, que es Pablo Rosado, que es un auténtico fenómeno, una persona desconocida en el baloncesto cántabro, porque ha estado su formación académica y de baloncesto fuera de nuestras fronteras, en Tenerife más concretamente, y ha vuelto, la verdad es que para dar bastante que hablar, porque creo que va a ser un entrenador en los próximos tiempos, ya con las selecciones cántabras ha hecho un buen papel y con nosotros el papel está siendo espectacular. Médico, tenemos a un artista, Miguel Blanco, que ahora mismo está de baja, le mando un saludo, pero ahí está, fisioterapeuta, Zaira Sánchez, espectacular también. El trabajo rehabilitador le hacemos entre Zaira, fisioterapeuta, y Pablo Rosado, que es el preparador físico también, ayudándonos de gente externa, de colaboradores, patrocinadores y empresas que puedan tener las máquinas necesarias para poder rehabilitar a jugadores lesionados. Preparador físico, Pablo Rosado, como he dicho, hace la labor de asistente, de entrenador ayudante, más preparador físico. Y bueno, el tema de nutricionista, musculatura y demás, pues en un club pequeño se tiene que encargar el propio preparador físico y en compañía con el médico o fisioterapeuta. El tema del coaching, tenemos un coach externalizado. No lo tenemos propiamente dentro de la estructura del equipo. Sin tener formación académica para ello, os diré que muchas veces el coaching es Zaira, es la fisioterapeuta, porque en ese momento de relajación, de estar fuera de lo que es la cancha, en la sala de masaje durante 20, 30 minutos tratándose, es una persona en la que nos apoyamos mucho para que nos pueda sacar cómo están los jugadores, ¿no? Ahí es donde el jugador se relaja y es capaz de hablar con ella y decirle cómo se siente, qué le pasa, y muchas veces la utilizamos sin formación académica, se me entienda bien, como alguien que nos dice cuál es la sensación mental del jugador en ese momento, cómo ha descansado, cómo ha dormido. Lo llevamos con unas tablas en las que cada día hacemos un seguimiento de las horas de sueño, de cómo están ellos físicamente, con baremos de 0 al 10, de RPE, no solo de esfuerzo, sino de cansancio, de descanso, de estado físico y demás. Y eso, Pablo Rosado con Zaira, pues son unos auténticos fenómenos, nos dan ahí un añadido. En cuanto a la labor de scouting, nosotros lo tenemos dividido en 3, más que nada. Vamos a empezar con dos. Empezamos por la relación normal y habitual, ¿no? Scouting propio, scouting del rival. Scouting propio, se encarga Pablo Rosado de hacer postpartido, especialmente cortes individuales. De momento nos estamos centrando mucho en la mejora individual del jugador, dejando un poquito de lado el scouting postpartido colectivo, que de momento no lo estamos utilizando, lo utilizaremos en el futuro, pero de momento no, estamos con scouting individual, se encarga Pablo, y del scouting del rival tenemos lo tenemos un poco bifurcado. El scouting de vídeo del rival y la toma de decisiones defensivas sobre su ataque lo hace David Mangas. David Mangas se encarga como primer entrenador de hacer el vídeo del equipo rival y el vídeo de jugadores del equipo rival y la toma de decisiones defensivas sobre sus ataques. Y yo, con información que me dan y viéndolos sin hacer cortes, me encargo de las decisiones ofensivas de cómo atacar sus defensas, ¿no? Yo les pido la información de la defensa de pick and roll del equipo contrario, cómo lo defienden, cómo defienden lateral, cómo defienden pick and roll llegando, pick and roll central, si presionan o no presionan, qué es lo que mejor hacen, lo que mejor hacen, y en función de eso pues elijo los sets que creo que vamos a jugar ese partido y en función de nuestras ventajas comparativas sobre su equipo. Hay un trabajo que hace Pablo Rosado que nos ha dado un salto de calidad brutal este año, que es que trabaja a 2 semanas vista. Creo que ha sido el gran cambio para mejorar nuestra defensa, el gran cambio que hemos tenido este año en dejar a los rivales en poquísimos puntos, en ser un poco nuestra arma para poder lograr objetivos, incluso cuando el equipo ha estado más cojo de efectivos, que era agarrarse a la defensa. Y creo que se lo debemos a Pablo Rosado, el hecho de que haga un trabajo de scouting a 2 semanas vista. Es decir, cuando nosotros jugamos
Por ejemplo, jugamos contra Melilla, ¿vale? El día 8 de enero, siguiente partido. Somos capaces de saber qué hace Melilla desde 15 días antes de jugar contra el equipo de Melilla. Y esto lo hace Pablo Rosado. Él saca los sistemas, se ve los últimos 3, 4, 5 partidos y a través de eso nos saca un informe de jugadores y de juego, estilo de juego, filosofía y normas ofensivas y defensivas del equipo, extrayendo también un playbook de sus sistemas, obviamente. Entonces, todo ese informe nos lo da nada más acabar el partido anterior. Terminamos el partido de Orense y lo siguiente que nos manda Pablo al día siguiente es, tomad, ahí tenéis lo de Melilla. Y entonces podemos trabajar desde el inicio de semana sobre el rival. Hasta ahora lo hacía David y al no tener esa persona, no tener a Pablo, lo que hacíamos era durante la semana íbamos mirando eso. Pero ahora durante la semana lo miramos, pero ya lo tenemos con un trabajo previo 2 semanas vista. Entonces creo que eso nos ha mejorado muchísimo la calidad de trabajo semanal. Desde el lunes ya poder tener el trabajo hecho para los sistemas del equipo rival y creo que ha sido un cambio brutal y que se lo debemos a él y a haber dado esta responsabilidad a David sobre este trabajo. Y otra de las cosas en las que hemos mejorado comparativamente respecto al año pasado, ya termino con esto, es el tema de la estadística avanzada. Hemos incorporado a la persona de Rubén Cueto en el staff organizativo del cuerpo técnico. Yo os compartiría, otro día lo hacemos, algún Excel de estos de loco, de tal, pero es que muchas veces ni los entiendo. O sea, muchas veces le tengo que preguntar y le digo, a ver, dame la información concreta y sesgada de por qué nos han cogido 18 rebotes o por qué hemos perdido 13 balones o qué ha pasado después de esos 13 balones perdidos, pero analizar todo lo que analiza él, pues para una mente realmente privilegiada. Y bueno, tenemos muchos datos de estadística avanzada que el año pasado no pudimos tener y que creo que nos están haciendo también mejor equipo. Es una labor fundamental y que a día de hoy es clave porque todos los equipos funcionan con estadística avanzada. Los jugadores no son máquinas, pero muchas veces actúan recurrentemente igual y necesitamos saberlo para mejorar como equipo. Y por último, delegados, utilleros. Aquí no me querría dejar a nadie. Voy a nombrar a Alejandro Albarrán porque es un auténtico fenómeno y le tenemos en el día a día haciendo todo lo que necesitamos, un enamorado del baloncesto. Y voy a dar un último consejo. No sé si autoproclamarme quién para dar un consejo, pero mi experiencia me dice que cada año hay que incorporar en el cuerpo técnico, al igual que en la plantilla, una persona que dote de mucha energía porque es nuevo. Me parece fundamental que llegue Alejandro Albarrán un día que nosotros lo veamos como una semana más dentro de nuestra experiencia profesional de 4, 5 años, 6 años, 10 años y llegues como un lunes más y esa persona llegue con una energía ese lunes porque está motivada, porque acaba de llegar al baloncesto profesional, porque le encanta lo que hace, está siempre dispuesta a ayudar y esa persona que se incorpora, que viene con muchísima energía e ilusión, la veo clave. Y todos los años he intentado tener a alguien, lo hice en su día cuando fui primer entrenador con Nicolás Álvar González. Muchas veces pueden tener más, menos experiencia, saber más o menos, pero cuando una persona llega con energía, con motivación y sabe que va a ser un soldado para ti, que va a estar siempre que lo necesites, esa persona hay que tenerla. Y creo que renovar la plantilla con algún jugador nuevo para él es su primera experiencia profesional o un entrenador nuevo que para él es su primera experiencia laboral como entrenador y puede ver ahí la ventanita, creo que todo eso es dotar de una energía y savia nueva al equipo y al equipo de trabajo que veo fundamental. Así que recomiendo que siempre se intente buscar a esa persona y seleccionar a esa persona que va a dar todo por ti, que va a estar siempre al pie del cañón y que no se va a importar bajar al barro para solucionar algún problema que necesites con inmediatez y que va a venir aquí cuando las cosas estén mal a dar alegría y a poder dar clima de trabajo positivo al club. Así que por mi parte estaría hablando mucho más, pero de baloncesto. De esto simplemente reconocer que hay un trabajo detrás brutal que os invitaría a cualquiera a que pudierais pasar una semana en cualquier equipo de estos y alucinaríais porque veríais, joder, nunca me imaginé que ibais a tener que hacer esto, ir a comprar la merienda para que tengan un plátano cada uno, son inútiles. Los jugadores son jugadores y son especiales,
no tanto como inútiles, pero sí dejados y si les das la mano te cogen a veces el brazo y se convierten en inútiles de profesión. Pero hay muchísimas cosas que hacer en el día a día, muchísimo trabajo, pero que en mi caso estoy muy agradecido a poder dedicarme profesionalmente a ello. Fue una apuesta que hice que creo que fue valiente en su día y, y la verdad es que creo que todavía me queda recorrido, al igual que el otro día ha estado increíble Sergio Jaurena en su charla y es un tío al que también empezó como yo, en el mismo año, en el mismo equipo, al que guardo un cariño espectacular y es otro auténtico fenómeno, igual que será Pablo Rosado, que tiene muy claro también que quiere ser profesional del baloncesto y es un trabajo duro, pero que al que de verdad le apetezca trabajar en, como se dice, ¿no? Cuando te dedicas a algo que te gusta, que es tu hobby, no trabajas y eso es lo que siento yo, que llego al pabellón y sí, estoy trabajando, pero no en algo que me gusta y no se me hace muy duro. Pues ya has escuchado más claro el mensaje, es imposible. Muchísimas gracias a Alejandro, una ponencia extraordinaria y espectacular, aplaudiría desde aquí. Y esto es lo que queremos enviaros, este mensaje, este primer clinic de la Federación Catalana de Baloncesto Online, con estos dos ponentes excepcionales y que dejasen este mensaje de, como dice Alejandro, que se puede llegar, que parece imposible, pero se puede llegar y aquí tenéis dos ejemplos de ello enriquecedor y desde la Federación Cántabra te damos infinidad de gracias y como siempre decimos, nos vemos en las canchas.